Estoy desubicada, no me hallo. Esto podría aplicársele a la voz. En video anterior les comentaba que la voz de todo bebé y de todo niño pequeño es hermosa. A no ser que tenga una patología, su voz siempre es muy armónica y suena muy bien. Miren dónde suena. Gu, 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 mamá. Es una voz que está adelante, que vibra, que resuena en todo su cuerpecito. Pero con el tiempo la voz empieza a desubicarse por lo que oye y por diferentes factores. Bien decía Buckminster Fuller, todos al nacer somos genios, pero el proceso de vivir nos atonta. Y esto sí que se aplica a la voz. La voz es un hermoso instrumento y también Strauss decía, es un maravilloso instrumento, el mejor de los instrumentos, pero el más difícil. Y es que la voz, a diferencia de otros instrumentos, está sujeta a influencias sociales, ambientales, fisiológicas y ambientales. Por ejemplo, contaminación, ciertos factores, ciertos químicos, por ejemplo, en personas que trabajan con elementos químicos y otros elementos, radioactividad, en fin, que pueden generar daños serios en la voz. Sustancias, por ejemplo, las personas que trabajan con carpintería, este acerrín y todo va afectando las vías respiratorias y por supuesto la voz. Factores fisiológicos como alergias, como diferentes reflujos, por ejemplo, que van afectando las cuerdas y van generando una serie de disfonías. Esto sería algunos de los factores fisiológicos, son muchísimos. Menciono uno de tantos que van generando cambios estructurales, es decir, en la estructura anatómica o cambios funcionales, en el funcionamiento de la voz. Por otra parte, existen otras influencias. Por ejemplo, factores psicológicos influyen muchísimo sobre la voz. La voz es el sonido del alma, dicen. Y entendamos alma diferente a espíritu, como voluntad, sentimientos, pensamientos, que por supuesto están muy regulados por aspectos psicológicos. Ejemplo, factores psicológicos. La voz responde mucho a los estímulos psicológicos, responde para bien, responde para mal. Miren, cuántas personas, y lo veo mucho en niños muy inhibidos, que su hogar los reprime mucho, los critica mucho, y la voz parece hundírseles, no mueven casi los labios y su voz está sumergida dentro de su cuerpo. Y muchas veces llegan adultos y aún su voz está así. Otros factores que también son de índole psicológico, de índole emocional, a lo cual la voz responde muchísimo, como cuando nos tiembla la voz por miedo, nos pasa a todos. La voz es un punto de tensión física. Cuando levanto un objeto pesado, la laringe se cierra y pues nadie podría cantar una aria sosteniendo una matera pesada, por supuesto que no. Y también es un punto de tensión emocional, de ahí esa común expresión se me hizo un nudo en la garganta y que ya les explicaba la vez pasada y cómo genera temblor en las cuerdas vocales o cómo genera contracción de los cartílagos laringios y viene ese nudo en la garganta que no nos deja pasar la respiración, nos ahoga al hablar y en fin, todo lo que esto ocasiona en el manejo de la voz. He visto también dentro de estos factores psicológicos algo como lo siguiente. Una vez estábamos hablando con una alta directiva en estrategia militar y ella, había una crisis dentro del estamento y ella estaba enojada y estaba diciendo algo así que, pero ¿cómo a esa mujer se le ocurrió hacer esto? Sabía que los periodistas estaban encima y en ese momento le suena el celular y ella dice, un momento, aló. Hola, bebé, ¿cómo estás? Sí, esta noche nos encontramos, claro. Sí, voy a preparar pasticas, ¿sí? ¿Llevas el vinito? Ay, gracias, chao, bebecito, te amo. ¿En qué estábamos? Y a mí me impactó cómo la voz ante los estados emocionales hace esos cambios. Miren, cuántas veces en estas oficinas donde estábamos cuando había presencialidad,
las personas están hablando en estos cubículos seguidos y uno oye una persona que está diciendo, por ejemplo, buenos días, tuercas y tornillos, buenos días, tuercas y tornillos, y uno oye esta voz todo el tiempo, buenos días, tuercas y tornillos, hola, ¿cómo estás? Y todo el mundo se silencia allí porque ese hola mostró que alguien que efectivamente le llega muy al corazón le está llamando. O cuando nos dan un estrellón en el carro injustamente, se atraviesan una señal y nos golpean el carro, ninguno nos suena la voz muy bonita, no se baja uno y dice, ¿no viste la señal? Has golpeado mi carro, sino que la voz le sale a uno en uno de los peores estados. ¿Cómo se te ocurre? ¡Te volaste! Y bien, si uno se grabara diría, ¡ay, Dios, qué mal soné! La voz se somete a todos estos estados afectivos. Y factores sociales son uno de los factores que más desubica la voz. Por lo que oímos, empezamos a hablar. Entonces el bebé tiene la voz muy bien ubicada. Les voy a dar un ejemplo con mi región, aquí en Colombia. Supongamos que nace un niño, una niña, en una región, en la zona cundiboyacense, es decir, el centro de nuestro país. Nace este niño y digamos que nace en una región que aquí llamamos Cachipay, por poner cualquier región de mi país. Y otro niño o niña nace en una zona que también es de montaña, pero que son muy diferentes a los de la zona del centro de Bogotá, que es en lo que llamamos aquí la zona paisa. Hay un pueblo hermosísimo, hermosísimo, pintoresco, bellísimo de montaña que se llama La Ceja, Antioquia. Y lo tengo muy presente porque mi abuelo nació allá. Bien, tienen formas de hablar muy diferentes. Cada uno en sus países verán cómo habla la gente de Guayaquil y usa la voz a la gente de Quito, cómo habla la gente de La Paz, cómo suena la gente de La Paz, cómo mueve los labios muy diferente realmente a la gente, por ejemplo, de Santa Cruz, y así en nuestras diferentes regiones. Bien, estos niños nacen y como les decía, suenan muy lindo adelante, suenan muy armónicos, gu, 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 mamá me duele. Cuando están en el colegio dicen oso, uva, y aquí en Colombia cuando tenemos vergüenza decimos qué oso, y uno ya ve que ese niño que decía oso, uva, ya dice ay qué oso. Y esta falta de movilidad de labios quita armonía a la voz, quita belleza, quita proyección. ¿Y por qué lo hace? Porque así va aprendiendo a hablar. Tomemos entonces ese ejemplo que les daba. Nacen estos niños, son pequeños, tienen recién nacido, su voz suena muy hermosa, ninguno trae ninguna patología, tienen 5 años y aún suenan bellísimo, pero ya la voz empieza a transformarse, porque de pronto su maestra habla muy chillón. Entonces, la maestra tiene una voz muy chillona y, por ejemplo, alguno de sus papás usa la voz muy en la nariz y el niño empieza a transformar su voz, empieza a sonar como oye. Un niño, por ejemplo, que nace con sordera y no tiene ninguna otra patología, en los primeros meses uno no se da cuenta. El bebé suena como normal, el bebé hace soniditos que le son propios. Hacia los 9 meses, muy sutilmente, casi inidentificable, ese bebé empieza a volverse silencioso. Y ya por ahí al año y medio está silenciado porque como no oye, no aprende a desarrollar su voz, no aprende a desarrollar su lenguaje. Y asimismo, hacia esos 9 meses la voz empieza a hacer muy sutiles modificaciones en el bebé oyente y empieza a ir cambiando. Y encontramos a estos niños de Cachipay, de la zona cundiboyacense y de la zona de Antioquia, de La Ceja, Antioquia, y los encontramos a los 15 años. Y este niño o niña de la zona andina, de la zona cundiboyacense, ya no habla como sonaba antes, ya no dice oso, uva, sino que ya dice, hola mijita, ¿cómo estás? Y mire, la voz, la laringe se fue muy arriba. Si usted toma sus dedos, los pone acá y dice, oh, se da cuenta cómo la laringe sube y baja. Pues bien, este bebé fue oyendo eso, este niño, adolescente, se acostumbró a ese sonido y aprendió a hablar con la laringe arriba. Yo digo, le puso tacones a su laringe. Entonces, usa la laringe en tacones, demasiado arriba. Y entonces, hola, mijita, ¿cómo te va? Ay, sí, buenos días, doctor. Y es una voz que suena aguda y chillona. Aprendió a usarla así y así se acostumbra a usar su laringe y su sonido ya ha perdido armonía. Mientras que el otro, el de la zona de La Ceja, Antioquia, y en sus diferentes regiones empezarán a ubicarlo. Al contrario, parece como que
la laringe siempre estuviera en genuflexión, es decir, con las rodillas un poquito dobladas, como cuando uno camina en ciertas obras de teatro con las piernas dobladitas y un poquito agachado, es decir, bajó la laringe y ya la coloca muy abajo. Y entonces dice, pero esto sí es muy difícil. No, si yo lo vi. Y él se hizo el bobo. Los que vieron la telenovela Café se dieron cuenta que la actriz buscó esa voz. Pues, pero Sebastián sí, yo no sé, él parece amarme, pero pues nunca muestra el amor. Ve, me das un aguardiente doble con sabor a triple. Bien, miren que esa voz está muy abajo, tal vez suena mejor, pero igual la laringe está funcionando en un punto que no le corresponde, entonces no logra tener toda la flexibilidad ni armonía, ni la que la usa muy arriba, o el que lo usa muy arriba, que siente su voz muy finita y dice, ay, mi voz no se oye tan masculina, o la chica dice, ay, mi voz no me da el suficiente respaldo, me consideran un poco infantil, no me toman en serio, o la que usa la voz muy abajo, el que usa la voz muy abajo, a veces parece como regañando, o, voy a hacer ciertas variaciones y quiero ser expresiva y pues no lo logro tanto. Entonces, todos estos factores sociales, psicológicos, fisiológicos, influyen sobre la voz y producen cambios en ella. Lo mejor es ir encontrando maneras, respiración, buen equilibrio muscular, entrenar la voz con diferentes elementos versátiles como leer cuentos, escuchar buenos locutores e imitarlos no en su voz, sino en la manera de usar su voz. No imitar como ellos suenan, sino lograr hacer todas esas variaciones que hacen los locutores. Su mejor inversión está en la banca corporativa. Hacer todo este tipo de juegos hacen que nuestra voz se desarrolle como un músculo que genere diferente ocupación en diferentes resonadores parlantes para que no se quede ubicada en un resonador solo y atrapada allí. Esto facilita que la voz sí se ubique, y si se ubica, encuentra armonía, y si encuentra armonía, empieza a conquistar belleza, posibilidades, disfrute, comodidad. Es nuestra propuesta aquí en el consultorio de la voz. Si este video te gusta y le das un valioso me gusta, a nosotros eso sí que nos gusta. Así que síguenos en las redes, suscríbete a este canal si no lo has hecho y si consideras que este video le puede ser de utilidad a otras personas, remíteselos por favor. Nos encontramos aquí en otra próxima cita en el consultorio de la voz.